Sí, yo la primera vez que vi el texto, yo le decía a Antón, ¿cómo te vas a aprender esto? No. Y también me lo cuestiono como espectador. Voy a, o sea, siento que la voy a tener que ver un par de veces. Sí. Sí. Porque creo que, probablemente. digo, a ver, cualquier obra, si me gusta mucho, trato de verla una vez más, porque comprendes otras cosas. Sí, claro. Pero mira, Y las obras maduran también. En este tiempo de Fiartes, siento que es bien chido ver los proyectos de los directores. O sea, los que no los invitan, los que son suyos, porque tienen que ver con sus propios discursos artísticos. Con el y eso corazón. es bien, o sea, por ejemplo, cuando invitan a un director es muy claro. O sea, es muy claro Sí, que no lo lo había pensado, invitaron pero claro. para cobrar el cheque. Sí, es corazón Y o bolsillo. Exacto, y me parece bien padre porque pues es el discurso de Chris y qué chido, güey, la neta. Y está padre querer correr riesgos y decir, le quiero entrar a esto Y montar fuera de obras lo raras, convencional. por favor, Dios mío, hagámoslo ya. O sea, sí, no, qué horror. Todo masticadito y a la boca. Masticadito en la boca. No. Bueno, chicos, le damos porque Venga. ya van a dar cuarta Por llamada. favor. Queda prohibido tomar fotografías y video. Favor de apagar sus teléfonos celulares. Esto es cuarta llamada. Cuarta llamada. Bienvenidos a Cuarta Llamada, un conversatorio entre los que hacemos el teatro posible. Y hoy tenemos a Pablo el Pato Marín y a Hamlet Ramírez. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias por hombre. estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Yo soy el burro y Hamlet, lo primero es que necesitamos encontrarte un apodo de animal de granja porque entre el pato y el burro necesitamos que aquí tengas un apodo de animal de granja. Así que vételo pensando. Vételo pensando. Ok. Pues mira, no sé si de granjas, pero siempre que hacía juegos cuando daba talleres y así, relacionan una letra con tu nombre, siempre me tocaba hipopótamo. Ese no es de Fíjate. granja. Eso no es de granja, No por eso importa, dije, pero bueno. Yo lo veo como un ganso, no sé por qué. un hámster. Ajá, como un hámster. también, claro. El hámster. Ya, se quedó. Oigan, pues los dos estudian en escuelas muy distintas, ¿no? Tú en la Facultad de Teatro en Veracruz, tú, Pato, en el ENAD, pero además tienes esta formación plástica y visual. ¿Qué fue lo primero que aprendieron sobre el cuerpo en escena? Por favor. Híjole. Fíjate que no tengo precisamente el recuerdo como de un lugar de conciencia sobre esto, pero Ok. algo que más bien empezaba a salir como desde una broma con un compañero que se llama Fernando Hiralda es que cuando estábamos en la facultad estudiando y escuchábamos que había un lugar del teatro que llamaban teatro del cuerpo, siempre decíamos, pues ¿qué no ocupamos siempre el cuerpo para poder hacer teatro? ¿No? Entonces desde ahí siempre estaba la conciencia de no hay otro lugar más que este, ¿no? Y desde este para poderlo hacer. Yo creo que sí, yo lo entendí como una herramienta desde temprano, como que además practiqué mucho tiempo gimnasia olímpica y siempre tuve como mucho contacto con el cuerpo y era muy claro cuando veía una obra de teatro, una película, me causaba mucha curiosidad cuando un actor involucraba el cuerpo. O sea, siento que es algo que siempre me ha interesado y siempre me ha apasionado, como utilizar el cuerpo como herramienta principal para la creación del personaje. Y sí, desde la gimnasia olímpica y luego en la escuela creo que fue donde fui como la línea con el maestro Bruno Bert y con la maestra Gabriela Pérez Negrete, como que siempre como que me enfoqué mucho a ese conocimiento. Muy bien. Oye, Hamlet, ¿y tú de esa época de la facultad, qué cosas de las que aprendiste sigues conservando de ese entrenamiento? ¿Y qué otros se han evolucionado? Híjole, bueno, a ver, creo que una de las grandes carencias que yo he tenido y que no es que conserve herramientas adquiridas en la universidad, sino más bien la conciencia sobre estos lugares, Ok. es, por ejemplo, tengo una terrible adicción,
¿no? Bueno, no, ya no tengo una terrible adicción. Tuve una terrible adicción. Soy medianamente jarocho, veracruzano más bien, y hablo muy rápido de repente. Entonces, por ejemplo, eso me costaba muchísimo trabajo que mis maestros salieran de mi examen diciendo, se ve increíble, no te entendí nada, ¿no? Era así como... Entonces, después de haber terminado la carrera, empecé a hacer un poco de conciencia sobre las carencias que tenía en mi formación vocal y que no es responsabilidad de mis maestras. Adria, te adoro, ¿no? Adria Peña es una maestra que ahora da clases en la Universidad de Hermosillo y me acuerdo que cuando terminé la carrera llegó y me dio un abrazo, nos queremos mucho y me dijo, güey, que te vaya muy bien en la vida. Por favor, nunca le digas a nadie que te di clases. No. Y fueron de esas pequeñas alertas, ¿no? Me tocó trabajar muy joven con Alberto Lomnitz cuando él estaba en Veracruz dirigiendo la compañía y también recuerdo que de las primeras notas fue Hamlet Dicción. Entonces, no es que tanto que me haya quedado las herramientas adquiridas en la universidad, sino una conciencia de que esto es algo que tengo que trabajar toda la vida, porque si no, facilito me acomodo en ese lugar del hablar muy rápido como ahorita, ¿no? Por ejemplo. Pero es un gran aprendizaje. Sí, creo que es un gran aprendizaje. Y creo que tuve muy buenos maestros en la universidad, a lo mejor no todos, pero hay gente muy, muy rescatable, muy respetable. Besos hasta allá donde están. Que creo que una de las mayores enseñanzas no tienen tanto que ver con una cuestión técnica formativa de una institución educativa, sino de un humano enseñándonos o mostrándonos que lo que hacemos tiene que hacerse desde el amor, ¿no? Entonces creo que la manera en la que yo siempre he enfrentado este quehacer, que es siempre desde la colectividad, ha sido, creo, Pato me podrá decir que sí, ¿no? Que hemos trabajado bastante, desde la generosidad en el escenario, ¿no? Y de hacer esto por amor. Qué lindo. O sea, me parece muy, muy curioso que hables de la adicción, porque en general como que yo siempre, bueno, yo he trabajado con Hamlet muchísimo tiempo, muchísimas veces, y yo creo que Hamlet tiene una voz muy, muy correcta para el escenario Sí, y potente. tiene una dicción muy, muy interesante. Entonces, qué bonito que esto, que sea como tan característico de tu actuación, como que lo menciones así como una cosa que te costaba mucho trabajo y ahora es una de tus virtudes como actor. ¿Sí? Creo que me amarra, ¿no? Sí, También, sí, de alguna sí. manera. Qué chido. Me empieza a hacer estructura también. No corras, Hamlet. Sí, Deja que las cosas caigan, incluso en ti y allá, ¿no? Y está lindo de ver en retrospectiva y apapacharse de esas cosas en las que hemos crecido, ¿no? Sí, claro. Está lindo. Claro. Oye, Pato, ¿y tú que estudiaste artes visuales? Ajá. ¿Cómo ha influido esa mirada de toda la parte plástica en tu manera de actuar o de estar en escena? Pues no sé qué tanto yo las separaría. Para mí son como dos, las artes visuales y la actuación no son como dos individuos aparte, sino son como dos hermanos siameses. O sea, como que para mí, por ejemplo, yo siempre que me enfrento a la creación de un personaje, siempre lo dibujo. O sea, siempre estoy como dibujándolo, como buscando referentes visuales de la historia del arte, ¿no? O, por ejemplo, siempre me pasa que cuando salgo de una obra de teatro que me mueve muchísimo, lo primero que hago es agarrar mi cuaderno de dibujo y dibujarlo. Y un poquito siento que mi trabajo como artista visual, como el de dibujante en específico, tiene que ver con la plasticidad del cuerpo y como el cuerpo explotado en el dramatismo, ¿no? Por así decirlo. Como que siento que hago personajes, como que dibujo personajes y me gusta mucho como darle vida a las cosas que leo o que observo en el teatro. Como que nunca, desde que empecé con esta dualidad, nunca las vi como dos cosas peleadas o dos cosas independientes. Siempre fue algo que entendí como parte de, ¿no? Como parte de la... como mi ser creativo. O sea, como que siento que es como mi particularidad y mi individualidad y eso me gusta mucho. Qué bien. Oigan, pues ahora vamos a hablar de algunas obras en las que han participado. Vamos a ir muy al pasado y vendremos a lo que están haciendo actualmente. Más pequeños que el Guggenheim. Vamos muy atrás. Sí. Que era esta obra que relata este grupo de jóvenes artistas intentando hacer teatro
en medio de todo lo que se está derrumbando, ¿no? ¿Qué tanto hoy queda de ese espíritu, de esta mezcla entre fracaso y esperanza en la forma en la que sigues haciendo teatro hoy? Pues todo el tiempo creo que están presentes, ¿no? Todo el tiempo creo que somos vulnerables al fracaso. Nadie es infalible y, o sea, es como la obra que ahorita estamos ensayando, de la que quizá hablemos más adelante, ¿no? De la complejidad que tiene. Tiene un nivel de riesgo que puede ser una chingonería o de plano nos vamos a ir al hoyo todos juntos, ¿no? Pero vamos todos juntos, eso es lo importante. Y creo que es parte del discurso de esa obra, ¿no? Estos 4 descosidos que se reúnen con un sueño de poder hacer teatro y terminan fracasando, pero al final de cuentas terminan encontrando un grupo de amigos. Y creo que yo en la vida en general le tengo muchísimo que agradecer al teatro. Creo que parte del, hablando desde el intelecto, ¿no? Parte del conocimiento que tengo es porque veo que en cada proyecto es como una puertecita que abres y te metes a un mundo, a un universo de conocimiento histórico, social, qué sé yo. Y creo que Guggenheim era una gran lección de amor, ¿no? Sí. Y además nos terminó sucediendo eso, un poquito a la par. Porque el texto fue escrito un poco a la par también. O sea, cuando empezó esa obra eran 1,5 páginas. Cuando llegué yo no llegaba a 10 páginas, ¿no? El texto. Entonces fue construyendo un poquito ahí y entonces creo que a Ricaño se le transminó un poquito a la mano lo que en realidad estaba pasándonos, ¿no? Unos descosidos que se juntaron a hacer teatro y que terminaron siendo muy buenos amigos, ¿no? Digo, afortunadamente fue una obra muy exitosa. Al contrario del discurso, esta obra fue muy exitosa y nos fue muy bien. Pero a mí me gusta y creo que con los años he aprendido a abrazar ese riesgo que tiene dedicarse a esto, ¿no? Insisto, no eres infalible. Un día te puede quedar maravilloso y puedes tener un garbanzo de libra que te puede hacer ganar reconocimiento, dinero, amistades, viajar, bla, 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 o que le pusiste toda la carne al asador y te van a venir a echar un cubetazo de agua fría y se acabó, ¿no? Más allá del éxito y de todas las funciones que hicieron, pues estaba esta parte pues más radical en el proyecto que era hacer comunidad, ¿no? Como lo platicas. ¿Qué tan fácil es hacer comunidad hoy en esta industria tan compleja? Wow. Creo que siempre es posible. Creo que los modelos de producción de repente pueden ser quienes cifran un poco la diferencia, ¿no? Entre si estás subido en una ola en la que estoy diciéndole que sí a tal producción que produce fulanito de tal y que va a dirigir sutanito y no sé qué tanto, y te metes y ensayas y empiezas a establecer relaciones con la gente y hacer como esta especie de comunidad, pero muchas veces la comunidad solo se queda en esa generosidad que debemos tener para poder compartir un escenario y pues vamos con un objetivo juntos, ¿no? Pero se acaba el proyecto y ahí nos vimos, ¿no? Creo que para mí son pocos los ejemplos, aquí enfrente de mí hay uno, ¿no? De la gente con la que se ha generado un vínculo que va mucho más allá de lo que sucede en el escenario. Y además es muy curioso porque ahorita inmediatamente me está la cabeza tronando pensando en los medios de producción y en la velocidad con la que se vive y se hace el teatro en la Ciudad de México, que no es lo mismo que hacer teatro en Jalapa. Claro. ¿No? Claro. Que te da completamente otra dinámica, donde de repente los modelos de producción no son necesariamente el tener el EFI Artes o el tener México en Escena o tener no sé qué tanto, sino es tener las ganas y el impulso para poder hacer esto, ¿no? Y vas y le robas a la abuelita el sofá y vas y no sé qué y tienes una complicidad con el otro y se empiezan a generar otro tipo de cosas que ya de repente cuando estás inmerso en la industria cuestan un poquito más, ¿no? Pero hacer comunidad creo que es lo más importante, insisto, como decía hace un rato, es desde la colectividad, ¿no? Claro. Vamos a pasarnos ahora a otra, a El amor de las luciérnagas, que ambos estuvieron en esa obra, que también fue muy exitosa, muchas temporadas. Creo que fue un texto muy abrazado por el público, porque era sumamente entrañable. Y estoy confiando mucho en mi memoria, porque han pasado muchos años. Así que si me equivoco en el recuerdo que yo tengo de sus personajes, por favor, corríjanme. Ramón, que era el personaje más silencioso de toda la obra, ¿no? Y mientras los otros están disolviendo, él está escuchando, él está ahí sosteniendo y haciendo jaranas. ¿Qué tipo de presencia exige un personaje que dice tan poco, pero está conteniendo tanto?
Yo recuerdo que una vez me preguntaron, ¿y por qué aceptaste ese personaje tan chiquito? Yo decía, ¿chiquito? No, espérate. A ver, espérate, ¿cómo? Sí. Puede que tenga pocos minutos en el escenario e incluso puede que tenga pocas palabras en el texto, ¿no? Pero es un parteaguas en la historia. Sí, lo Entonces es. es bellísimo. Yo disfrutaba mucho. Sí, si lo veo a la distancia y volteo a ver a Ramón Cano, sí puedo decir, sí estoy contento con cómo me salió ese proyecto, ¿sabes? Como cómo me quedó, cómo nos quedó ese proyecto, aunque Raúl Briones lo haya hecho mucho mejor que yo y lo reconozco. No, mucho mejor. En alguna ocasión me suplió y tuve la oportunidad de verlo y dije, mis compañeros que me molestaban tanto tenían razón. Lo sé, maravilloso. Lo ¿no? hizo también. La mejor función. La mejor función. Pero creo que además de que yo estaba contento con mi desempeño como actor jugando el rol de Ramón Cano, sí creo que hay mucho que ver con la pluma de Ricaño, ¿no? Porque el personaje podía estar en silencio en escena, concentrado en hacer una jarana, y era la voz de María narrando lo que Ramón hacía o describiéndolo. Entonces, muchas veces ni siquiera era mi esfuerzo, ¿no? Si no era una pluma, ahí yo estaba ahí puesto haciendo lo que tenía que hacer, pero había una voz narrativa con una métrica que Ricaño era, yo lo recuerdo, muy cuidadoso, escribiendo un texto. Escuchen esto, ¿no? Y él buscando y cambiando una sílaba porque se le rompía un ritmo, un aliento, ¿no? Y entonces creo que tenía mucho que ver con esa narrativa. Me decían, oye, es que las manos de Ramón Cano. Sí, yo desde la interpretación hago un acento con las manos, ¿no? Sí. Pero la narración que hace Alejandro Ricaño es la que genera muchísimo de eso. Yo estoy como apoyando esa voz, ¿no? Entonces, creo que es compartido, como la mayor parte del teatro. Pero en este caso muy particular, creo que sí hay una gran pluma, hay una dirección que me pareció que dentro de su sencillez logra una cosa muy grande. Sí. ¿No? Y esos momentos de silencio de Ramón Cano están llenos de una narración que está por encima de todo y que genera todo ese amor, ¿no? Qué bueno. Está lindo. Oye, Pato, ¿y tú haces a Rómulo? Hacía, no, ya. Perdón, hacías. Ya tengo un poquito más de edad. Ajá. Que para mí, pues la sensación que tengo es que todo se lo toma como a juego, era como una parodia, ¿no? Uh-huh. Pero en el fondo creo que había una tristeza no dicha y como una, pues no sé, como una soledad que no está explícita. ¿Cómo se encuentra el punto de equilibrio entre el humor y esa pues, fractura? Órale, burro, qué lectura. No, bueno. Y yo así, ok. No, pues mira, mi experiencia con Las Luciérnagas es que es la primera obra que hice profesionalmente. O sea, yo estaba como perdido en la vida. No, mentira, hice una antes, la de Sentido. Y de repente como que estaba yo perdido en la vida, así como cuando no tienes nada, y decía, acabo de salir de la carrera, pues estoy, no sé qué hacer de mi vida, y Sara me habló para este personaje. Y en cuanto Ricaño me vio, específicamente cuando vio mis enormes dientes, dijo, él tiene que ser Rómulo. Entonces, le encantó algo, así dijo como de no, tiene que ser. Y a mí digo, también me preguntaron como, ¿y por qué aceptaste un personaje tan chico? Una, porque pues era un bebé y acababa de salir y dices, o sea, en ese momento trabajar con gente como Alejandro Ricaño, como Sonia Franco, como Hamlet, o sea, como Miguel Romero, que bueno, yo era su fan del programa de Desde Gallola. Su imitación de Pita Amor era fantástico. Y yo decía, voy a trabajar con ese güey. Y entonces, como que yo empecé a encontrar como el ser el objeto de deseo, ¿no? Como el ser el patán, el ser como esta cosa que todo el mundo se salía de Las Luciérnagas, así como de, o sea, ¿por qué por ese güey, no? O sea, como todos hemos tenido ese tipo de relaciones en las que decimos, bueno, no sé qué tiene, pero me gusta. Entonces, a mí lo que me pasó, como avanzó Las Luciérnagas, porque en algún momento pude haber dicho adiós, es que a mí el ser una parte de ese engranaje
me llenaba de felicidad. O sea, a mí esa obra de teatro, en verdad, la vi, pues, ¿cuántas funciones dimos? 200. Bueno, Un más, poquito ¿verdad? más, yo creo. Muchísimas más. Pero cada que yo la veía, yo me emocionaba. Y yo decía, qué obra tan más bien hecha. O sea, yo sé que luego como que pasaron ahí cosas extrañas como en la... ay, no, yo estoy diciendo cosas que no debería. Pero como que, o sea, como que ocurrieron como cambios, ¿no? Y así. Y a mí, cada que la veía, con los cambios que había, con todo, me parecía una obra preciosa. Yo decía, como que, voy a sonar muy hippie, pero como que decía, me siento muy agradecido de ser parte de este engranaje tan hermoso y además de ser como una cosa clave para que surja este viaje, ¿no? Como que Rómulo es el detonante de todo, ¿no? Es el objeto de deseo, es como esta persona que la hace viajar, etcétera, la hace cambiar. Y decía, qué bonito que todo esto esté pasando por mi personaje. O sea, me gustaba mucho eso. Y es esta obra que tiene una como constante exploración sobre la identidad. Pensándola más allá de sus personajes, sino como el texto en general. ¿Qué pensaban ustedes de esta posibilidad de no reconocerse en su propia vida como le pasaba al personaje principal? Ya vamos a empezar con otros lugares, ¿eh? Ya. No, hace no mucho estaba yo pensando en el amor de las luciérnagas, justamente. Y platicaba con unos amigos y hablábamos acerca de cómo de repente uno deposita su felicidad en el otro, ¿no? En lugar de ser como un lugar desde el cual compartir felicidad o compartir felicidades, ¿no? Si no estoy ahí, no soy feliz. Si no estoy con esta persona, no soy feliz, ¿no? Y que era un poco que por eso María y Rómulo sostuvieron una relación de 10 años, ¿no? De estira y afloja y en la fatalidad, y ella empieza este viaje para ir a encontrarlo, ¿no? Pareciera que le falta un pedazo, ¿no? Que no es un ser completo. Sí. Y digo, sé que también somos en relación a eso, a vincularnos con otras personas, ¿no? Y decía, puta, qué canijo, ¿no? Yo a mis 47 años de repente, no hace no mucho tiempo todavía, de repente me di cuenta de, caramba, yo también deposito mi felicidad muchas veces en la otra persona, ¿no? Está súper canijo desprenderse de eso y son cosas que he venido trabajando. Y eso me llevó un poquito a reflexionarlo, ¿no? Claro, era la búsqueda de sí mismo. Pero la idea, y sí voy a decir algo que a lo mejor, si esto lo ve Ricaño, me va a echar un telefonazo, no es cierto. ¿O no? ¿O no? Pero sí pensaba como en esta cosa de es tiempo de soltar, que era la gran frase de la obra, ¿no? De que todo mundo la manoseaba, la usaba, la manoseaba a diestra y siniestra, ¿no? Pero además que tenía que ver, no era una obra exclusiva una frase exclusiva de la obra, era una frase que se manejaba socialmente, que las redes sociales fomentaban mucho. No te gusta esto, suéltalo, no te gusta tal, suéltalo, ¿no? Y ahorita a la distancia de repente ya decía yo, híjole, no sé si sea madurez o me estoy convirtiendo en un viejito moralino, que veto a saber, ¿no? Pero decía, qué riesgo con la frase de es tiempo de soltar, ¿no? Como que con qué facilidad estamos soltando tantas cosas de repente. Hay algunas que a lo mejor vale la pena decir, sí me voy a quedar aquí un poquito más. Sí, y ¿no? pelear. Y pelear por esto, ¿no? Entonces esa era mi reflexión reciente, que de hecho fue hace como semana y media, ¿no? Que decía, sí, cierto, María estaba un poco perdida en esta cosa de depositar su felicidad en aquel, ¿no? Y bueno, sí, pero para María sí era tiempo sí, de soltar. No, claro, oye, claro. Francamente. Claro, 10 años por supuesto que patán, en ese momento lo entendía. Ajá. Lo pensaba desde el contexto social que se estaba viviendo también, claro. donde todo el mundo te decía, suelta esto, suelta aquello, suelta todo. Y dices, güey, sí, ¿cuándo vas a sostener un poquito, no? Como dicen ahora, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí me llevaba. Claro, a María le tocaba. Y era decir, te tardaste. Sí, ya se tardaste 5 años. Yo no sé si contesto tu pregunta, burro, pero me acabo de acordar que como que siempre, yo he tenido toda la vida como un sueño recurrente desde que hago teatro, y es que voy al teatro, y no sé si tiene que ver con el amor de las luciérnagas que me dejó traumado, pero, o sea, de que voy al teatro, me siento a ver la obra de teatro y me veo actuando a mí. O sea, sale un actor y me veo actuando a mí, como le pasaba a María. Y digo, qué malo eres, o sea, qué mal actúas, como que a veces.
Y otras veces digo, sí se rifa este güey, ¿no? O sea, como que me pasa y luego de repente nos encontramos como que tal vez sí tiene que ver con un trauma del amor de las luciérnagas, pero sí es un sueño muy recurrente en el que juego los dos papeles, el de espectador y el de actor. Y a veces te juzgas bien y a veces te Y a juzgas veces, mal. a veces digo, no, güey, no, bájate. Bueno, sí. al sueño hay que agregarle vendrán tiempos mejores, como las Exacto. luciérnagas. Mira, nada más, ahí está. Y Sí, vendrá sí. intermitentemente. Cambiando de obra de teatro. No sé si ustedes lo conocen, pero un amigo actor, José Raúl Vallejo, hace muchos años me dijo, el teatro es para hablar de la inmundicia humana. José Raúl Vallejo, el que toca Sax. ¡Guau! Es amigo tuyo. Sí, Fue a la universidad conmigo. Es un chidazo y actuamos amo. juntos. Ajá, en lo amo muy cabrón. Es un tipazo. Sí, es de las personas que más atesoro en la vida. Y Ay, qué lo chido. amo muy cabrón. Esa es otra historia que luego te platicaré. Por favor. Y entonces me dijo, el teatro es para hablar de la inmundicia humana. Y esa frase se me quedó muy grabada. Y cuando vi Barbarie, que justo coincidimos en esa función, House y yo, se me vino a la mente esa frase. Barbarie, esta obra donde 7 personas quedan atrapadas en una placa de hielo a la deriva en el océano glaciar ártico. Y frente a esta amenaza inminente del colapso, el frío y la descomposición física y moral, ¿no? Cada uno está entre este abismo de la supervivencia. Y creo que no es una historia del naufragio, me parece que es como una autopsia de lo humano. Y creo que no, es una obra que no necesita gritar para incomodar. Creo que todo es muy claro. Y al estar tan claro, creo que duele más. ¿Qué les pasa a ustedes como actores cuando el texto no los justifica, pero tampoco los absuelve? A ver, Hamsi, tú primero, por favor. como me decían los maestros, ¿no? No juzgues a tu personaje, justifícalo. Yo no sé si el teatro sea nada más para hablar de las inmundicias de la humanidad, pero sí habla de lo que duele, ¿no? Sí, A veces hasta el amor duele. sí. Entonces no lo pondría en la inmundicia de la vida, de lo humano, pero sí creo que de lo que duele. Y, híjole, qué complicado pensándolo desde el lugar de barbarie, ¿no? Si esto me justifica o me hay que poner a la otra palabra, es que se me fue en este instante. Te absuelve. O me absuelve, ¿no? De culpas y de todo esto. Creo que es una historia de supervivencia. Entonces creo que la moral o la ética que uno pueda llegar a tener pasa a un segundo plano. Creo que a la distancia sigo sin justificarlo y sigo sin absorberlos, ¿no? O sea, completamente. Creo que sobrevivir a cualquier situación límite como estas, pues sí te puede llevar a esos lugares donde los pierdes, donde pierdes perspectivas de mundo, donde pierdes la empatía por el otro, ¿no? Y qué padre que el teatro te pueda poner en esta duda. Sí. No lo sé. No sé, yo, bueno, me quedo un poquito con la frase que dijo Raúl. Yo también como Hamlet, yo creo que no el teatro es para hablar de la inmundicia humana, pero qué increíble es hablar de ella. O sea, bueno, a mí me encanta, pues, o sea, creo que a mí me gustan mucho las obras de teatro oscuronas, ¿no? O sea, me gusta mucho hablar de lo más profundo del ser humano. Y siento que en Barbarie, pues ocurría, nos enfrentamos a un texto complejísimo. O sea, no solo por lo que se dice, sino la manera en la que se dice, ¿no? Entonces, yo siento que el gran reto de Barbarie es de lo que habla Hamlet, como borrar, como cuál es
el proceso que lleva una persona, un personaje, para eliminar la ética y la moral por completo, pero absolutamente, ¿no? Hasta convertirlo en un animal, ¿no? Entonces, siento que, o sea, el texto es el gran pretexto. O sea, no sé si está bien dicho, pero siento que lo chido es hablar de, o sea, de la eliminación de la ética y de la moral, ¿no? Y en esta ocasión fue con barbarie como herramienta, ¿no? Pero me parecía que además era bien interesante porque cada uno de los actores y de las actrices lo atacaba de maneras distintas, ¿no? O sea, como que es muy fácil como decir, sí, yo me aviento a hacer este texto, pero realmente dices, ok, si te vas a aventar a hacerlo, o sea, ¿en dónde estás poniendo frenos? ¿En dónde estás haciendo esto? Y eso pasaba mucho en Barbarie y era un texto que nos confrontaba, yo creo que a todos, ¿no? O sea, creo que si yo no lo hubiera hecho Barbarie con las personas con las que la hice, que es mi familia, mis amigos, mis amigas, y creo que no hubiera podido. O sea, no lo hubiera logrado. Sí, o sea, como que siento que nos cobijamos bastante chido y estuvo padre. Igual, sí. Sí, yo creo que una vez más le dije que sí a Luis Eduardo G, porque le he dicho varias veces que sí sin haber leído el texto. Y creo que le dije que sí también a Barbarie antes de leer el texto, pero que sabía con quiénes lo íbamos a hacer, ¿no? Y dije, claro, esto es estar en casa. Pero creo que si lo hubiera leído antes y no hubieran Sin sido saber. ellos los actores que iban a estar en esta obra, le hubiera dicho que no. Sí, pues sí. Sí, justo un poco para allá iba mi siguiente pregunta. Creo que como público Barbarie no te deja salir ileso. Pero creo que tampoco a ustedes como actores. Entonces, ¿cómo se protegen? Si es que se puede. Bueno, yo quiero contestar esto porque algo que a mí me encanta es dos de las obras de teatro que más han sido difíciles para mí, como emocionalmente, he estado con Hamlet. Y siento que me protejo con que sabes que tienes un equipo que te va a cachar. Y lo digo con Hamlet específicamente porque siento que con yo creé como una cosa como de dinámica de compañeros en la cual nos íbamos a fumar un cigarro cuando yo fumaba. Nos íbamos como como que siento que eso, lo que decía al principio como de la generosidad que él tiene, creo que como que el apoyarte en tu equipo es bien importante. Siento que es muy fácil irse, pero si no tienes como un equipo que te lleve para abajo, es bien difícil, pues. O sea, un actor nunca trabaja solo, pues. Incluso en un monólogo no trabaja solo, trabaja con el espectador, con quien está. Y acá siento que parte del trabajo del actor es como decir, échame la mano, amigo. O sea, échame la mano a poder salir de este estado no de locura, pues, pero sí este estado extremo al que me llevé, porque yo soy muy intenso. Entonces, o sea, como que el tener como compañeros como Hamlet, o como Francia, como Emiliano, como Paula, como Ricardo, como que siempre como que te sientes protegido y sientes que si te deschavetas tantito, te van a contener. Para mí eso es bien importante. Y cuando no, pues creo que nunca me ha tocado la experiencia de trabajar con una persona que no sea generosa. Híjole, yo, regresando un poco a lo que preguntabas de cómo nos protegemos para esto, creo que a mí Barbarie me llegó en un momento en el que estaba muy desprotegido emocionalmente, ¿no? Había tenido como un quiebre en la vida, entonces estaba en un cuadro de depresión y así. Cosa que me parecía maravillosa, la posibilidad de poderme acercar a mis amigos en ese momento, ¿no? Que necesitaba más el abrazo y la cercanía y la relación y el apego y así. Y decía, wow, ¿por qué no agarramos una comedia? No, me hubiera venido increíble en este momento de la vida. Y honestamente, creo que es la primera vez en la vida en la que sí se me salió de las manos. Pero creo que tenía que ver más con un estado en el cual yo ya llegué, ¿no? Claro. Puesto, creo que en el proceso de Barbarie, o más bien ya en el proceso de funciones, fue cuando te pregunté,
oye, ¿dónde puedo tomar terapia y tal, no? Y ya después me acerqué a eso. Pero sí, cuando estábamos en ese momento era muy complejo. Creo que si no hubieran estado mis amigos, ¿no? Con los que llegabas a pasártela bien en camerinos y luego te subías a despedazarte en el escenario, a comerte literalmente, ¿no? Y luego bajabas a camerinos otra vez a cotorrear, aunque estuvieras hecho polvo, ¿no? O una sopa de sudor. Y la pasabas bien. Sin embargo, sí sentía que esa oscuridad me la empecé a llevar a la casa, ¿no? Entonces, los domingos en la noche yo me sentía hecho pedazos, los lunes me arrastraba por el mundo, el martes ya me podía erguir un poco, los miércoles empezaba a sonreír y el jueves me tocaba otra vez función, ¿no? Y entonces yo recuerdo que ya las últimas 2 semanas ya había una sensación de, puta, no quiero porque esto me empieza a oscurecer. Pero creo que tiene más que ver con el estado en el que yo estaba, que no hubo una manera de poder soltar esta oscuridad y sí la empecé como a arrastrar. Me sacó muchísimo de onda, sí te lleva como un poquito a pensar en qué estoy haciendo mal técnicamente, ¿no? Para que yo me pueda desprender de esto. Pero creo que tenía que ver conmigo más que con el teatro. Yeah. O más con la manera con la que yo enfrento. Pero es que además, bueno, sumándole un poquito a lo que dice Hamlet, es que, o sea, como espectador lo que dices es que no sales ileso y tampoco como actor, pero es que algo que no se veía es que en verdad era una obra de teatro extrema. O sea, traíamos no solo la cosa emocional, teníamos chamarras, o sea, chamarras, un vestuario tremendo, botas, de plumas. O sea, había plumas adentro de esas chamarras. Entonces, era, o sea, yo me acuerdo que se morían de risa porque yo siempre sudo mucho en el teatro y entonces se morían de risa porque era como de nadie se acercaba a mi vestuario porque olía horrible a mi chamarra blanca. Entonces, sí, era extremo. O sea, yo siento que sí era teatro extremo. Sí. Y sí, o sea, como dice Hamlet, era bien fácil llevarte esa oscuridad a tu casa. Y la autoflagelación que te aventabas también al final, hijo. Bueno, por ejemplo. Bárbaro. Sí. Yo la disfruté mucho. La vi bueno. en las 2 temporadas. La disfruté mucho, pero sí era... Solo tuvimos una... Pero no tuvieron una... Como un... Creo que hubo una interrupción. Puede ser. Ah, bueno, y Sí. contó como una sola. Además Pero- que nos tocaron las chinchas de la UNAM también. Ya. No, porque sí hubo una pausa y me acuerdo que justo hablé contigo y me dijiste que le habían modificado un par de cosas. Ah, no, sí, lo que pasa es que tú la viste al principio y luego la viste después y el final era completamente distinto. Sí. Totalmente distinto. O sea, Menos intenso a la segunda vez. menos intenso como exteriorizado, Ajá. pero mucho más intenso como de trabajo Sí, de interno. acuerdo. Sí, totalmente. Ujú. A mí me gustó de como fenómeno, pues, que las redes sociales tenían un rotundo silencio. ¿Mm? Decía yo, nadie pone cosas ni para bien ni para mal. ¿No? Y decía, siempre hay alguien que pone algún comentario. Claro. Y acá lo veías desde los momentos muy, muy grotescos del montaje, donde la gente se retorcía en las butacas. Lo sentías en el aplauso ese de, qué horror acabo de ver, Sí, sí. ¿no? Y entonces decía, pues claro, desde ese lugar no van a poner un tweet, Claro. no van a subir nada a Instagram, ¿no? Claro. No tienes el ánimo para hacer eso, ¿no? Pero creo que esa obra me dio uno de los halagos más bonitos que he recibido. Hubo un día que fue mi familia a ver Barbarie y salí yo del teatro por la parte de atrás y me acuerdo que corrí a darme la vuelta, ¿no? A llegar al lobby a ver a mis tíos. Y me encontré a un par de señoras ya grandes que ven mucho teatro. Lamento no saberme su nombre, señoras. Pero las señoras me vieron y Hamlet, ¿no? Entonces me acerco y dije, uy, pobrecitas, vinieron a ver Barbarie, ¿no? Y les pregunto, ¿cómo les fue? Y su respuesta fue, ustedes están muy bien y nosotras estamos muy mal. Uf. ¿No? Pues Entonces sí. fue wow. Y le dijiste, no, señora, nosotros no No estamos, estamos muy bien tampoco. Están mis tíos, por eso sonrío. No, pero decías, bueno, claro, estos son unos golpazos esta obra, ¿no? O sea, si la gente también sale como nosotros así de... Y creo que también el foro, el tenerlos tan ahí, también al no poner distancia, creo que también puede afectar un poco, ¿no? Sí. Es demasiado cerca. Era demasiado cerca, sí. Y la escena de cuando se comen es demasiado larga. Sí, también. Ay, no, Sí, es muy no. Esa cruel. vez, ¿te acuerdas esa vez que te comiste mi... Ya sabía que lo ibas a contar. Mi vómito regurgitado. No, espérense, yo quiero detalles.
Pues estábamos comiendo, sacamos el bote de carne que yo hacía, que era como gelatina con pan, bolillo. Yo lo colorante. hacía todos los días. Entonces lo comí y de repente estábamos comiendo así en la intensidad y yo dije, aquí hay algo que no está bien. O sea, había algo duro. Entonces... Era como el pan, pedazo de pan duro, Entonces, qué sé pues yo. dije, no me lo voy a tragar porque además ya me había pasado que como que se me pasaba y entonces me lo quité y lo aventé por ahí, o sea, pero ni siquiera a la vista. Hamlet... Sí estaba a la vista, no, Pato. No es cierto, bueno, estaba a la vista. O sea, como que dije, es la obra para escupir. O sea, que Sí, no pasa nada. No pasa nada. Y entonces dejé ese pedazo y Hamlet en personaje con hambre, voltea, ve el pedazo Rápido. y dice... Comper. Me lo he hecho. Me lo he hecho. A alguien se le cayó ese rack. Comper, sí, claro. Yo no vi que lo había sacado. Cuando me la metí sentí esa cosa dura y adentro sí, yo dije, pues me lo he hecho. Y hasta que salimos de cena, al final de la función, llegó, te comiste mi regurgitada. O sea, no solo duro, también babeado. O sea, Regurgitado, literal. Ajá. Ay, creo que nunca me había pasado nada tan grotesco en el teatro. bueno, pasemos a temas un poco más amables. Radio Roma. Ah, Qué diversión. la pura diversión. Porque pues va de improvisar, entre comillas, ¿no? De dejarse llevar y de reírnos a costa del invitado. Totalmente. La 2. Bueno, sí. ¿Y cómo es exponerte a traer a un compañero al escenario y un poco dejarte llevar con lo que tú sabes que te toca, pero un poco apelando a lo que tu compañero va a hacer? Creo que Radio Roma era así como un experimento de un físico en un laboratorio con todas las condiciones precisas para poder hacer eso, ¿no? O sea, sí era un ambiente controlado. Entonces, claro, siempre tenías este margen en el que el invitado se va a poner a improvisar y va a poner a hacer un juego. Pero creo que desde la dramaturgia y la dirección de Jerónimo Best, de Camila Bret y de Artús Chávez, creo que hicieron muy buenos enganches, muy buenos amarres para que no se nos terminaran de salir completamente. Ya. Hubo una persona que se nos salió completamente. No vamos a decir el nombre, perdón. Sí, no lo ni, voy a vamos, decir. ni vamos a hablar de tiburones. Ajá. Ah, te la sabes. No. ¡Wow! Exactamente, ¿no? La que se comió los pececitos. Exacto. Creo que es la única. No tengo idea de quién está hablando. Una actriz famosa que no, que un día No llegó. necesitas saber. Ok, Por ahora. Ok. Ajá. Por ahora. Ajá. Es que, dijiste por ahora. Por ahora. Es que yo escuché que habías dicho el nombre de uno de sus personajes. Ay, y dije, no. ya lo dijo. No. Que sí se nos salió un poquito de la mano, como que fue a ver la función y para permearse un poquito de la dinámica, y la verdad es que se subió a hacer lo que le dio una gana. La obra duró enorme, muchos minutos más, fue un poquito espantoso, pero creo que todos los demás, bueno, nos dio la fortuna de que ya no se subió a la siguiente escena y llegó un Fernando Córdoba a hacerlo maravilloso, ¿no? Y súper divertido. Pero creo que estaba controlado, de cierta manera, ¿no? Sí daba el nerviosito a ver para dónde se me va, a ver dónde tengo yo que entrarle a frenarlo y demás, pero había muchas posibilidades y además había un equipazo como hay el señor que está allá en la cabina, José Ramón Berganza, ¿no? Creo que la gente que se juntó para Radio Roma 1 y Radio Roma 2 era gente también súper divertida, súper amorosa. Esta obra estaba muy bien cuidada, apapachábamos muy bien y cuidábamos muy bien a nuestros invitados, y todo eso daba como resultado que la gente se desternillara de risa, que la recomendara y que regresara, ¿no? A verla. Pero hace rato que platicaba con José Ramón, ¿no? Que decíamos de estas obras que de repente son un poco más el juego, otras que te llevan a un compromiso más emocional. Decía, todas son súper valiosas, ¿no? Desde un lugar distinto. Barbarie tenía un valor en esta profundidad y en este dolor, como la hora Radio Roma era un juego divertidísimo que quisiera que se repitiera, ¿no? Creo que es eso. Me encanta cuando que en inglés y en francés no se diga actuar, sino se diga jugar, ¿no? Y digo, sí, Radio Roma para mí era eso. Era, vamos a nuestro club de juego, ¿no? A pasarla súper bien. Oye, Pato, y tú quizás no con esa libertad, pero creo que Puerto Deseo Sí. era una gran forma de jugar con un texto, pues de una adaptación de Tranvía, donde Blanche se convierte en Mariano.
Ujú. Y creo que para mí es de las cosas, además de barbarie, creo que es una de las cosas en las que más he disfrutado verte en el escenario. Gracias. Porque haces este maestro que es homosexual y que irrumpe como en este espacio, pero que no termina de aceptarlo ni de rechazarlo todo, ¿no? ¿Cómo es habitar este personaje que hereda la fragilidad de Blanche, pero desde otro lugar, como, pues sí, en otro cuerpo, en otra forma, una cosa más queer? Uf, pues sí. O sea, es el personaje complejo por excelencia, pues. O sea, hacer a Blanche es un reto para cualquier intérprete, ¿no? En cualquiera de sus facetas. Y siempre el espíritu ahí de ella estuvo. O sea, nunca lo negamos, ¿no? Como que Claro. siempre dijimos, esto es a partir de, ¿no? Y y sí, o sea, como que más bien como que de repente fuimos como buscándole carnita a Mariano a partir de lo que hicimos con Blanche, ¿no? O sea, a partir de Blanche, pues, a partir de un análisis, cabrón, porque si hay una directora minuciosa y apasionada por el detalle, yo creo que me atrevo a decir que se llama Mariana Jiménez. O sea, Mariana trabaja con el actor, pero trabaja el detalle del actor, ¿no? Y eso me parece fantástico, fantástico. Entonces, pues sí, pues fue padrísimo poder también como yo siempre creí, o sea, yo siempre he creído, no sé tú, burro, pero yo siempre he creído que Blanche es como el alter ego de Tennessee Williams. Sí. Voy a decir algo muy polémico, igual luego digo que lo editen, pero siento que, o sea, siento que Williams escribió a Blanche como queriéndose escribir a él mismo, pero no podía hablar de una cosa queer, no podía hablar de un romance homosexual en esa época porque había una censura bien fuerte. Y lo hizo una mujer espectacular y le dio toda la feminidad y toda la complejidad de lo femenino. Sin embargo, yo siento que el estímulo de Williams para escribir a Blanche era él mismo, era él cómo se sentía, como esta persona, ¿no? Y a partir de eso fue que generamos, bueno, tal vez estoy mal, pero eso fue el detonante para hacer Puerto Deseo. Entonces fue bien bonito, pues, o sea, como que de repente en el estreno fue a verme Marina de Tavira, que acababa de hacer a Blanche. Bueno, ahorita creo que están en Sí, también temporada. están en temporada. Pero, y ella me dijo, es que era bien bonito porque yo veía en lo que hiciste a Blanche, pero también veía a Williams. Como le diste una voz a Williams, ¿no? Como lo que él hubiera querido que sucediera en una obra de teatro y no se podía por la época, ¿no? Entonces me pareció como bien bonito eso. ¿Qué encontraste tú en ese deseo tan incómodo de Mariano? O sea, ¿cómo? Sí, ¿qué descubriste tú que no habías entendido quizás al haber leído antes esa obra? Pues entendí la tragedia de las personas que nacen en la época que no les corresponde. O sea, como que nacen antes. Y en todas esas historias de gente queer que no pudo desarrollarse, no pudo florecer, no pudieron explotarse porque vivían dentro de una sociedad pues completamente patriarcal y heteronormada y en la cual pues no permitían lo diferente. Entonces creo que tanto Mariano en los 70s como Blanche en los... Ahí le ponen la época. O sea, bueno, Blanche en su época, como que son seres que tú dices, uy, si Blanche hubiera nacido en 2025, puta, sería una mujerona, pues. O sea, sería una artista, sería una intérprete, pon tú, ¿no? Y Mariano, si hubiera podido no vivir en la represión de los 70s en esta como sociedad, pues hubiera sido
una cosa hermosa. Y creo también que hay que contar esas historias. O sea, creo que hay que contar las historias de ese pasado que a veces nos incomoda y que de repente decimos como, no, vamos a hacer como que no existió, ¿no? O sea, vamos a hacer como que no existió, como que siempre hubo una permisión. Yo digo, no, hay que honrar a esa generación como de resistencia. O sea, como que hay que hablar de eso, hay que ponerlo sobre el escenario para que la gente que estamos hoy en día digamos, claro, pues yo puedo hacer esto, yo puedo vivir de esta manera porque existió esto, ¿no? Eso creo. Pato, Sí. ahorita estás en Inteligencia Actoral, Ujú. que es esta obra que presenta esta situación en la que un actor es reemplazado por un robot idéntico a él para interpretar a Hamlet. Ujú. Pero la idea es que el resto del elenco no lo sepa. Ujú. Y entonces, pues un poco la obra cuestiona estos límites entre el arte y la tecnología y plantea si la inteligencia artificial puede replicar la interpretación actoral. Ujú. ¿Qué reflexiones te vinieron a ti cuando leíste el texto? ¿Tú crees que eso en algún momento, en un futuro, no sé qué tan cercano o no, pueda pasar? Ay, sí, ojalá. O sea, me parece como que. Cuando ya esté yo muerto, pero... Exacto. No, me encantaría compartir escena con. O sea, que no fuera algo así de que ya nos reemplacen a todos y ya se van a sus casas, ¿no? O sea, no, como que se puede hacer como hay como una mezcla entre humanos y reemplazoides. Me parece la idea. A mí, la idea de la inteligencia artificial y los bordes que llega a tocar de repente me parece fantástica. O sea, hay cosas como herramienta en las artes visuales que me parecen increíbles y que tenemos que... O sea, me recuerda mucho al momento en el que, no sé, que empezó el arte digital, ¿no? Como empezó el Photoshop y el Illustrator y la gente decía, eso no es arte, ¿no? Y de repente, pues bueno, ahora todos los que vivimos a veces de la ilustración o del dibujo, tenemos que valernos de estas herramientas, ¿no? Y ahora lo que está pasando con la inteligencia artificial me parece fantástico dentro del mundo del arte. Ahora, que llegara a reemplazar a un actor, me parece fantástico, me parece un futuro muy lejano, pero ¿por qué no? O sea, somos personas. Además, no creo que los reemplace. ¿Por qué? Porque los actores de teatro somos como las cucarachas. O sea, encontramos siempre maneras de sobrevivir. Claro, por supuesto. O sea, siento que sobrevivimos la pandemia, sobrevivimos un montón de recortes presupuestales. O sea, sobrevivimos un montón de cosas y creo que sobreviviríamos a la inteligencia. La revolución de los robots. Exacto, claro, por supuesto. Y encontraríamos manera de no quedarnos sin chamba, pero convivir con esto. Bueno, al menos a mí me gusta verlo así. O sea, así de, no nos van a quitar nada. Encontraremos una manera. Eso decían los de doblaje y míralos. Y bueno... No, eso no decían los de doble. No es cierto. No, o sea, bueno, sí, supongo que sí, pero no sé. Yo creo que me gusta ser un hombre de mi tiempo y me gusta ser un hombre del presente y creo que me gusta como vivir con las posibilidades que tenemos hoy en día. O sea, si toca, le entro. Si toca le entro, claro, me encantaría convivir con un reemplazoide. ¿Tú qué piensas, Hamlet? Hamlet es Yo más pienso vieja que, escuela. yo pienso que sí, soy más vieja escuela, la verdad es que sí. Yo igual que tú. Yo pienso que es un mal por el cual tendremos que transitar, inevitablemente. Pero que también va a servir para darse cuenta que lo que está hecho a mano está mejor hecho. ¿No? Sí. O sea, o que lo que está hecho a mano está hecho a mano y lo que está hecho con inteligencia artificial está hecho con inteligencia Sí, claro. artificial. Son dos categorías distintas. Y habrá quien valore una o la otra. Claro. yo creo que a lo mejor se podría tener un androide que haga el rol de un actor, un personaje, y que pueda apuntar hacia la gama de emociones que se requieren para determinada escena, bla, 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 ¿no? Y a lo mejor lo puede hacer maravilloso. Pero sí creo que siempre va a haber el error en el humano
que se equivoca en el texto y que lo hace más interesante, ¿no? Creo que va a haber el tropezón con el cable en el camino. Va a haber el ya me salté un cachito con el compañero. Sí. No sé, una serie de cosas. Tartamudeo. Y además una profundidad que sí creo que las máquinas, por más perfectas que vayan siendo cada vez, no van a tener, ¿no? Hay una incertidumbre que la máquina no puede tener. La máquina funciona a partir de certezas, ¿no? Y la humanidad funciona también mucho con la incertidumbre. Entonces creo que hay un lugar que va a ser irreemplazable. Creo que vamos a transitar, creo que esos experimentos, como se hacen ya desde la escritura, en la generación de música, como está el fenómeno, no sé si vieron el fenómeno del filósofo chino, creo, o japonés, no me acuerdo qué era, y que todo el mundo hablaba del libro y resulta que era una inteligencia artificial, ¿no? Creo que todo eso va a suceder y vamos a tener que transitarlo, pero vamos a regresar a esto. Es como, yo trabajo un poquito la carpintería, ¿no? Yo no me considero carpintero, soy un entusiasta de la madera, como le dicen, ¿no? Y entonces, bueno, tú puedes ir a comprar un mueble a IKEA, tú puedes ir a comprar un mueble a las grandes tiendas departamentales o con un carpintero de barrio que va a usar melamina, que va a usar MDF, que va a usar materiales súper baratos y que lo va a hacer chon, chon, chon en una máquina y ya está. Pues sí, pero se van a seguir vendiendo las cajitas hechas con cola de Milano, que no tienen clavos, que bla, bla, bla. Eso va a seguir siendo lo que está hecho a mano y con un corazón pulsante. Creo que va a seguir predominando inevitablemente o va a seguir subsistiendo. A lo mejor van a seguir combinando, pero siempre va a haber quien quiera ver humanos de verdad. Yo creo, perdóname, burro, pero yo creo que más bien el reto de la humanidad es aprender a convivir con eso, porque va a ocurrir y está ocurriendo. Y no pelearse con eso y decir, bueno, pues está esta parte. Imagínate qué chido, por ejemplo, tú que haces cosas muy, muy artesanales, ¿no? O sea, muy, muy hechas a mano. Poder de repente hacer como algo a mano, o sea, como con un artista de inteligencia artificial, ¿no? Y que sea algo completamente mezclado, padrísimo, claro, con una impresión digital al lado de tu cosa hecha a mano. Me parece a mí fantástico el gran reto de la humanidad de convivir con la inteligencia artificial. Me parece fantástico. Sí, es una gran época. Creo que va a ser un proceso interesante. Interesante, ¿no? claro. Ahora, que yo lo considere interesante no significa que necesariamente lo quiera abrazar, ¿no? O sea, pero creo que como fenómeno va a ser muy interesante. Creo que va a haber muchas cosas todavía mucho más adelante. Seguimos en pañales en la inteligencia artificial. Sí, esto va a ser arrollador en los próximos 10 años. Va a estar cabrón, ¿no? Pero aún así yo siento que prefiero, es como, sí, soy muy de la vieja escuela. Si yo hablo por teléfono al banco y me contesta una máquina y usted aprieta el botón 1 si quiere, cuelgo y me voy a la sucursal más cercana que me atienda un humano, ¿no? Sí. Entonces el teatro lo quiero seguir viviendo un poco desde ese lugar. Yo también. Yo no. No, sí, también. Oye, y pensando en tu personaje de Ramsés, pues él ansía por ser un Hamlet, pero tanto el director como sus compañeros pues un poco cuestionan su capacidad. Es que es mal actor. Bueno, ya me respondiste mi pregunta. ¿Qué cree Pato? O sea, ¿tú crees que Ramsés podría haber logrado hacer un Hamlet? Y además no es hacer un Hamlet, es hacer un Hamlet en el bomberazo. No, yo creo que a mí me da mucha ternura Ramsés. O sea, como que alguna vez lo platiqué con Roberto y me parecía como que pensábamos como de, es que hay que empatizar como espectador con Ramsés, porque siento que Ramsés es esa persona que ama el teatro con todo su amor y con todo su corazón, pero hay algo que no puede, o sea, hay algo que no tiene. Y esta carrera es muy, muy cruel, muy cruel. O sea, hay gente que intentamos y picamos piedra todo el tiempo y de repente, pues no siempre ocurre, ¿no? No siempre ocurre. Hay proyectos que yo también soy gestor y hay proyectos que intentas por todos lados que ocurra y simplemente no te dan nada de presupuesto y tienes que aprender a dejarlo ir. Entonces, Ramsés es esta persona que tiene tantas ganas de serlo, pero por alguna cosa externa, no digo ni siquiera que sea interno, o sea, sí es, o sea, creo que es un mal actor, creo que tiene, bueno, mal actor es como muy subjetivo decir, o sea, creo que tiene como
Le faltan herramientas. O una tiene- manera tiene de herramientas diferentes. Exacto, es de herramientas diferentes. Y pero sobre todo como también hay cosas como externas que todo se lo han dado a Paco, que es el personaje que hace Roberto, ¿no? Beck. Y él siempre ha vivido a la sombra de él cuando él dice, pero él ni siquiera se da cuenta. Él dice, yo podría ser Hamlet. Y el público tiene que decir, ¿podrías? O sea, quizás no, quizás tú no te has dado cuenta. Y es un personaje muy, o sea, muy triste, muy entrañable, pues. O sea, a mí me parece eso. Sí, quizás inocente. Muy inocente, pero también, pues muy, ama tanto al teatro que no puede darse cuenta que quizás podría estar bien en otro lado. Quizás podría ser productor, quizás podría ser un director. Wow. No, o sea, pero tiene su amor por el teatro es tanto. Y luego también, digo, es un gran miedo como actor. O sea, como de, pues, güey, o sea, si lo estoy haciendo tan mal, alguien dígame, ¿no? O sea, como por favor, la gente de tu compañía. Entonces, como que siento que sí, hay una tragedia muy fuerte en que él no se da cuenta. Pero como actores están listos para que alguien venga y te diga, güey, Pero siempre dedícate a otra cosa. siempre va a haber alguien, siempre ¿Malo? va a haber alguien Siempre hay malo. que te lo diga en algún momento. Sí, no Claro. sé, yo creo que no siempre. Yo Yo creo que hay algo que... Yo soy una persona muy frontal y una amiga muy cercana siempre me dice, Humberto, tú tienes que entender que la gente no está acostumbrada a escuchar la verdad, no pueden con la verdad. Y esa frontalidad espanta, ¿no? Es como el meme que anda corriendo por ahí que dicen que la sinceridad sin filtro es crueldad. Sí. Y no, pues yo no creo que sea crueldad, yo creo que pues es lo que es y es lo que Sí, opino sí. y ya está. Y no te lo estoy diciendo con unas ganas de herirte, ¿no? Y yo creo, y lo pienso en las obras donde invitan amigos y familiares, y creo que esto lo platicaba con Alex Morales en el episodio pasado, donde como en estos estrenos donde van los amigos y los familiares, escuchas un aplauso que yo luego digo, güey, no seas cabrón, estás aplaudiendo de más. Y él se va a ir a su casa creyendo que lo está haciendo cabrón. Y mañana, cuando se tope con las 10 butacas realmente vendidas, se va a topar con pared. Uh-huh. Entonces creo que los amigos Claro. no siempre son tan honestos en decir, güey, sí lo haces chido o Pues o sí, dedícate a otra cosa. es más bien, siento que es más bien un acto personal. O sea, es un acto personal en el que uno tiene que decir hasta dónde. O sea, hasta cuánto voy a aguantar, pues, 10 butacas. O sea, o hasta Pero puedes tener cuándo- 10 butacas y ser un tremendo actor, que los hay. Claro, Sí, claro. por supuesto. Pero Puede ser muy malo y tener una sala llena. Pero es más bien como siento que es una cosa personal. O sea, yo siento que una persona no puede decirle a otra persona, eres un mal actor. O sea, o sí que lo haga. No, pues, es una cuestión de Es- perspectiva y juicio. Claro, y y hay un punto en el que uno, pues, ¿para qué hace teatro? O sea, realmente, ¿para qué haces teatro? O sea, haces teatro para que te aplaudan y para que llenes un teatro. ¿O qué haces el teatro? O sea, a mí me encanta hacer teatro porque para mí, como gestor, es la manera artística en la cual yo puedo hablar de la inmundicia humana. O sea, me encanta hablar de la inmundicia humana y utilizo el teatro para hacerlo. Pero, o sea, haces teatro para que vayan y te aplaudan o te hagan así. Pues no sé tú, Ham. O sea, ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué harías si en un momento una persona te dijera, Hamlet, que no va a pasar porque eres un gran actor, pero que te dijera una persona, oye, Ham. Y a estas alturas del partido ya vamos muy tarde. Exacto. Pero que te lo hubiera dicho hace 10 años. Uno de mis Dedícate a otra cosa. Uno de tus mejores amigos. Uno de mis mejores amigos que es actor y es un gran director y es dramaturgo y es entrenador de actores y así, me lo ha dicho de frente. A mí no me gusta tu trabajo. No, comunícamelo. Comunícamelo. Y Ponlo pónmelo en la altavoz. línea ahorita porque me lo voy a poner en su lugar. y después de eso hemos seguido trabajando. Ah, bueno. ¿No? Ah. O sea, incluso me ha invitado a otras cosas. O sea, hay una cosa en la subjetividad. Hace rato que hablaban, que empezó este tema, me acordé de un maestro cuando decías, puedes dedicarte a otra cosa, ¿no? Hubo un maestro que le dijo a una compañera, en el teatro hay un montón de roles y todos son importantes.
El público es uno de ellos, piénsalo. Sí. ¡Pum! ¿No? Sin embargo, una chica que tenía bastantes aptitudes. Al maestro no le gustaba. Y la morra estaba muy verdecita y muy de casita y le costaba mucho trabajo romper ciertas barreras de concepción del mundo, ¿no? Y así, que más adelante lo hizo. Entonces, años después yo reflexionaba al respecto y decía, híjole, qué riesgoso la etapa formativa donde un maestro que tiene la autoridad te puede decir tú sí, tú no. Que estás en sus ¿no? manos. Cuando además. quién sabe qué pasa en 5 años, ¿no? Cuando quién sabe qué pasa incluso en 2 montajes o en uno, a lo mejor, ¡pum! Tienes ahí la epifanía, ¿no? Y suceden las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este amigo a mí me dice, a mí no me gusta cómo trabajas, no me gustan tus resultados, no me gustan del todo tus resultados, pero reconoce que soy una persona de teatro, que trabajo, que bla, 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 y lo hacemos, ¿no? Pero que me lo han dicho, sí me lo han dicho. Sí. Que la crítica me ha llegado a destruir en algún momento, bueno, no a destruir, han escrito cosas que no son tan que no son positivas. Sí, que no son un aplausito, no una palmadita en la espalda, para nada. Y dices, bueno, pues está bien. Yo quiero esto, sí lo quiero. ¿Me considero un mal actor? Pues no. ¿Me cuesta trabajo asumirme como buen actor? Pues sí. ¿No? Pero estoy haciendo algo que me gusta y no lo pienso dejar de hacer. Claro. ¿No? Y, me está dando de comer. Entonces, Sorry. Lo que me digan a estas alturas del partido del otro, créeme Exacto. que puede servir para un momento de reflexión, pero difícilmente para una gran decisión. Claro. Sí. ¿No? Creo que los actores, y es algo que nos enseña, y no más bien no los actores, los seres humanos, creo que cada vez necesitaríamos aprender a tener espejos grandes para el autoanálisis y el vernos y decir, para esto sí, para esto no, desde la autocrítica. Y creo que a veces eso es algo que nos enseña y que es difícil aprender. Y de pronto puede ser muy duro, ¿no? Creo que hay gente que ni siquiera se ve y está fatal. O el extremo del que se ve mucho y se autojuzga desde un lugar muy, muy duro y no se la termina de creer. Y creo que encontrar el punto medio. Claro. Es complicado. Es muy raro porque, bueno, no sé cómo lo habrás vivido tú, Pablo, ¿no? Pero yo recuerdo mi etapa formativa, yo estudié en la Universidad Veracruzana, y recuerdo mi etapa formativa donde de repente los maestros empezaban a generar esta dependencia en el alumno, ¿no? De necesito tener a mi maestro atrás diciéndome o que lo estoy haciendo muy bien o dándome puntapiés para lo haga mejor, ¿no? Pero si no tengo al maestro estoy en un limbo. Entonces de repente creo que se empiezan a generar unos ciertos vicios de la perspectiva, de la propiocepción, en fin, ¿no? Como muy raros que arrastramos desde otros lugares, ¿no? Es como el director empieza a dar notas y no me nombró el día de hoy. Lo hice terrible que ni siquiera merezco una nota, ¿no? Cuando a lo mejor lo pudiste haber hecho, tuviste un buen ensayo, no vale la pena hoy decirte nada. Claro. Mañana repetimos, pero esta es la base, ¿sabes? Pero sí hay una cosa ahí de cierta fragilidad, de cierta, ¿cómo se dice? Demasiada sensibilidad, ¿cuál es la palabra? Pues sí, como eso. Demasiada sensibilidad. De ser muy susceptible, ¿no? Al comentario del otro. Y se te genera piel de mariposa, qué bonito. Se te genera duda y en fin, ¿no? Como eso. Entonces, creo que yo en algún momento, cuando estaba muy chavo, recién egresado, leía las críticas que sucedían en Jalapa, porque todavía vivía en Jalapa, y eran así como de, ay, pues que dijeron de mí tal cosa, ¿no? Y llegó un momento donde de repente dije, hay que leer la crítica. Sí hay que leerla, hay que escuchar la opinión del compañero, del especialista de la crítica, del compañero, del colega y todo esto, pero también uno empieza en algún momento a decir, ese es el trabajo de otra persona, el mío es estar acá, ¿no? Claro. Y estoy no creyendo... no me valora, no me quita valor. Para nada. Y porque además, sí, luego la crítica puede llegar a ser muy aguda, pues. Sí. Y eso, hay gente que, pues eso pues no está bien. O sea, también estás hablando de un trabajo sensible de una persona, pues. O sea, estás hablando, y sí, es como dices tú, es su trabajo. El mío no es tomármelo en serio. Sí, claro. O sea, bueno, sí, tomármelo en serio, pues sí. Pues, o sea, pero lo que yo hice. No modificar absolutamente nada del trabajo que llevo con un director, con un producto, con un proceso, con un equipo de actores, por esto. Claro. No, o sea, yo creo que sí. O sea, bueno, yo es un tema fuerte, ¿no? La formación actoral, o sea, digamos como la pedagogía, como
toda lo que pasó antes de que ocurriera muchos conflictos en las escuelas de teatro y cómo normalizábamos ciertas cosas y ciertas dinámicas violentas de los maestros hacia los alumnos. Y sí, o sea, como siento que vives como en la escuela vives como en una burbuja. Totalmente. Y entonces cuando sales de esa burbuja dices como, te relajas un chingo, como de, ok, o sea, no tengo que estar vestido de negro, sin zapatos, con el pelo relamido y sin aretes en el salón de ensayos, ¿no? O sea, como que no sé, digo una tontería, pero como que... Que no lo es. Sí, pero te relajas porque tienes antes a un maestro que te dice, tienes que hacer esto exactamente, sí. O si no, no. O sea, yo me acuerdo cuando yo llegué a mi primera clase en primero, una maestra, cuyo nombre no voy a mencionar, nos sentó en un círculo y dijo, tú sí, tú no, tú no, tú sí, tú no, tú no, tú no, tú por supuesto que no. Ok, wow. Ustedes no la van a hacer en la actuación. No tienen el perfil de actor. Espérate. Y era como de primera clase. O sea, que dije, chale, o sea, yo que venía con mi cartón de huevos y mi gallina, o sea, de Cuernavaca, que dije, güey, o sea, y luego salí y pues encontré un lugar chido en la actuación y digo como de, imagínate qué fuerte, como la chava esta de la que hablabas, qué fuerte hubiera sido que yo me lo hubiera tomado en serio. Sí, me lo hubiera comprado. Me lo hubiera comprado y hubiera dicho, bueno, y lo mismo pues sí, o sea, con muchos maestros, pues. Sí, sí. Justo la semana pasada vino Roberto Beck, o sea, 2, y platicaba de cómo alguien en la escuela le decía que él no iba a hacer nada en lo corporal. Y ahora que lo veo en inteligencia actoral... ¿Qué pedo? ¿Qué trabajo? El trabajo corporal que hace... Es que tienes que ir a verla, Hamlet, Sí, porque el trabajo que hace con la precisión de mover la rodilla, la cadera, el cuello, o sea, es una cosa muy precisa, con mucho detalle para hacerse robot. Pero, y justo le decía, o sea, la ironía de esta obra es que habla de cómo un robot va a suplir al humano. Y la ironía es cómo su trabajo tan humano lo transformó en un robot. Sí, ¿sabes? Sí, es lo máximo. Qué Es padre. muy cabrón lo que hace Roberto. Es muy cabrón. Y qué bien que no se creyó el que no vas a poder hacer nada con lo corporal cuando Claro. todo lo que hace él es... Digo, hay muchas cosas. No solo es lo corporal que hace Roberto, eso es un conjunto de cosas, pero el detalle que tiene Roberto en lo corporal para mí es impactante. Sí, totalmente. Yo hago una escena a ese personaje y digo, ¿cómo puede este cabrón hacerlo toda la obra? O sea, es muy impresionante, sí, totalmente. Oigan, qué interesante que nos hayamos ido hacia este lugar. Así de... Y quiero pensar en qué ya no están dispuestos a representar en escena. Me interesa mucho la respuesta de Hamlet. A mí me interesa la tuya. ¡Ay, qué fuerte! Échense un volado, muchachos. Wow. El que se acabe el mezcal más rápido es el que empieza. Ay, no sé. Yo creo que no tengo... Creo que no tengo bloqueado ningún lugar. Ah, qué bien. ¿Sabes? Bueno, vamos a meternos a caminos delicados, ¿no? Pero de repente sentí que en algún momento empezó a aparecer ahí agrupaciones de gente que buscaba un teatro correcto, ¿no? Que buscaba... pues que no se hablara de ciertas violencias, que no se hablara de bla, 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 ¿no? Y de repente dices, ¿y si no hablamos de esto, el teatro es para qué? Hablar de la inmundicia humana. Para hablar de la inmundicia humana. O para hablar de lo que duele, ¿sabes? Y de repente yo decía a Lars von Trier, si hacer las cosas correctas te evita el debate. Si no hay debate, no se genera pensamiento, ¿no? Entonces, creo que desde ese lugar yo en este momento difícilmente podría decir, tal tema no lo voy a hablar, tal tema no lo quiero tocar. Creo que todos los temas habrá que ver cómo está el tratamiento de ese tema para ponerlo en escena. Pero creo que hay que hablar de muchísimas cosas, por más que grotescas que sean, porque siguen sucediendo en el mundo, como las violaciones, como bla, 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 ¿no? Hay que hablar de esas cosas. Claro. Entonces, yo no sé
A mis 47 años, a mis... No sé cuántos años llevo ya haciendo teatro, más de 20 años haciendo teatro o contando historias, no nada más teatro. Todavía no encuentro algo que diga, de eso yo no quiero hablar. Hay que ver cómo está colocada cada cosa. Claro. Yo no creo, o sea, me quedé pensando en la respuesta, en lo que Hamlet decía esto, y... Bueno, ¿me escuchaste? No, sí, escuché todo. Lo que pasa es que, o sea, como que... Me fui yo así. Sí. O sea, creo que no tiene tanto que ver con el discurso, sino con las formas. Yo no estoy dispuesto nunca a volver a sentirme violentado en un proceso teatral. O sea, yo desde el trabajo. Yeah. Porque, como ya lo hemos hablado, el lugar del actor es un lugar muy vulnerable, muy vulnerado y vulnerable, ¿no? Entonces, yo no estoy dispuesto a volver a trabajar porque pertenecemos a una generación en la que hubo un momento en el que era muy sencillo trabajar como con esta cosa de la violencia y tienes que hacerle caso al director y cállate. Y esto a mí me impresiona mucho, me sigue impresionando mucho a veces cuando trabajo con actores o actrices mayores que les dicen, señor, sí, señor, al director. Como que hay algo ahí que yo digo, wow, qué fuerte, pero claro, es parte de nuestra médula como actores, como actrices. Y yo... Bueno, uno de los personajes de inteligencia actoral, la señora, tiene esta escuela. Sí, ¿no? y justo como conectando con inteligencia actoral y este director que hace Juan Carlos, que a mí me gusta mucho cómo lo hace, como este director impositivo, dictador, patriarcal, abusador, ¿no? Como que a mí me pasa que yo, a mis 37 años, que Hamlet me lleva 10 años, a mis 37 años yo digo, yo no, o sea, el teatro, amo el teatro, pero no vale mi integridad física, moral, emocional, no vale. Y sí, yo creo esto que tú dices, pero creo también que esto que ocurrió, este movimiento, como que nos dimos cuenta de que lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer, también nos hizo despertar y decir, ¿en cuántas situaciones violentas no he estado y las he asumido porque así es el teatro, ¿no? Porque así, o sea, es el trato con el director y los actores, tenemos que ser así. Entonces yo creo que es eso. No volvería a aceptar para nada nunca una dinámica violenta. Sí, exacto. Creo que sí hay que cambiar esa perspectiva, ¿no? De los directores gurús que te pueden agarrar a latigazos si no te salía bien esta cosa, ¿no? Dilo bien. Dicción, Hamlet, dicción, ¿no? Tuve un maestro cubano que decía, dicción, Hamlet, dicción. ¿Con qué cara? No, pero sí, claro, definitivamente creo que los lugares violentos ese es el lugar donde no se va a permitir, ¿no? Qué bien. Yo he tenido un par de discusiones en veintitantos años de que vengo haciendo teatro. Afortunadamente las dos se resolvieron muy bien. Nunca he tenido encontronazos de gritones, de gritarme con los directores y demás, cosa que agradezco porque eso es lo que menos tolero. En cine y en televisión sí me ha tocado de repente ver lugares de tensión complejo. Y es de, con permiso yo me voy porque yo no tengo que vivir esto. Cuando ustedes resuelvan sus broncas me llaman y continuamos, ¿no? Ahí tócame el café. Ajá, ¿no? Pero en el teatro yo sí no podría tolerarlo. Como a veces soy muy intolerante con la impuntualidad, por ejemplo. Ya. Ay, perdón. No, llegaste tarde. No, sí lo tengo, ¿no? Por ejemplo, lo hablaba en terapia que decía, en mi vida me tengo que relajar con esto. Pero en el teatro, ahí sí no me voy a relajar con esto, ¿no? De acuerdo. Como no acepto la violencia, pero tampoco acepto que me violentes mi tiempo. Sí, así es. Hamlet, hace rato nos hablabas de que tienes la casa del taller en el mercado. Y tú, Pato, tienes los monstruos de Pato. Así es. Y creo que desde estos dos lugares tan distintos, pues se han convertido en un universo propio. ¿Qué encuentran ahí que el teatro no les da? Un universo propio, pero además un universo que se junta. Ajá. Porque he tenido el privilegio de enmarcar muchas de las piezas de Pato. Sí, bueno, yo lo veo como que hacemos la pieza juntos. Sí, prácticamente. Porque además siempre jugamos con el marco. Me he encargado siempre algunas hemos cosas. hecho unas cosas muy divertidas. Qué increíble. Sí. Sí, o sea, cuando pensaba en el universo propio me refería como a un trabajo muy de ustedes, no necesariamente de que
no lo compartieran. Qué increíble que lo compartan, pero además de la colaboración que hay, pues es una cosa muy, pues sí, de ustedes, muy propio. Algo que estoy aprendiendo con el trabajo de la madera, como te decía, no me considero un carpintero, me considero un entusiasta de la madera, aunque sí me puedo considerar el marcador, ¿no? Creo que los marcos sí es un lugar que puedo decir, esto sí, Ok. ¿no? Pero me sigue dando lecciones todo el tiempo. Creo que la mayor lección es la paciencia, ¿no? Que el teatro no me da. Y creo que también tengo el vicio de la adrenalina, el vicio de no estar tranquilo. O sea, sí me pone, ¿no? El entrar en un proceso de teatro y de repente despertarme a tal hora de la madrugada diciendo, ah, claro, esta idea, ¿no? Decir que no estoy en paz, no estoy pudiendo descansar porque mi cabeza está todo el tiempo pensando en la escena, ¿no? Me gusta esta cosa de la profesión que digan, ¿cuándo vas a trabajar? Pues estoy en una película, ¿no? O sea, ver una película también es trabajar. Claro. Porque, o le estoy leyendo un libro, también es trabajar, también tiene que ver con esto, ¿no? Pero siempre estoy en la incertidumbre, todo el tiempo. Antes, yo escucho primera llamada, me vale gorro, escucho segunda llamada, me vale gorro, escucho tercera llamada y se me enciende la existencia por todos lados, ¿no? Y la madera ha sido otro lugar donde es un remanso. Es estar solo en mi casa, en silencio, a veces con música, pero realmente la mayoría de las veces lo hago en silencio. O sea, lo que yo escucho son mis pensamientos que entran y es un espacio como de meditación. Llegan ideas, no me aferro, se van, ¿no? Y sigo en este lugar. Y creo que es la mejor compañía que puedo tener para también la otra actividad, ¿no? Que es hacer teatro. Que me emociona, me prende, bla, 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 pero estoy vibrando todo el tiempo. Y la madera es un lugarcito en el que se me puede olvidar hasta comer. Se me pasa el tiempo, no le llamo a mi mamá, ¿no? O sea, porque estoy en un lugar de paz. Qué lindo. A mí, fíjate que a mí lo que me gusta mucho bueno, me encanta de dibujar y me encanta de hacer arte visual, es que como que regreso a mí. O sea, como que siento que de repente el teatro tiene una cosa como, pues sí, o sea, como muy de dar a tus compañeros, al personaje, al espectador, como que das. Y de repente siento que el dibujo es como regresar a mí y como, ¿cómo decir? Como poder enfrentarme a mis propios demonios. O sea, mi proyecto visual se llama Los Monstruos de Pato, pues porque esas cosas que ocurren y que se plasman visualmente en el dibujo es lo que me pasa a mí adentro, ¿no? O sea, como que es las cosas que me están ocurriendo, los duelos que estoy pasando. Y también creo que hay una parte del teatro que es muy en comunidad. Creo que sí se hace muy en comunidad, muy en grupo, es una actividad muy grupal. Y siento que yo, como buena luna en Escorpión, como que me gusta mucho pasar tiempo solo y me gusta mucho pasar tiempo como en mi guaridita, ¿no? Y esa guaridita es mi estudio de dibujo, entonces como que me fascina tener, por un lado, una actividad que es muy grupal y muy, se hacen las cosas en comunidad. Y por otro lado, tener como esta posibilidad de hacer algo hasta la posición de dibujar es como un camaroncito, ¿no? Como que siento que estás como metido en ti mismo y me encanta conocerme, además como conocer mi mundo interior a partir del dibujo, me gusta mucho. Tuve la fortuna de ir a tu exposición de Batracio. Ay, ¿en serio? Y es que yo estaba nerviosísimo, perdóname. ¿Y está bien? Sí. Y la disfruté muchísimo. Ay, qué bueno. Creo que haces un trabajo espectacular. Ay, y creo que muchas es muy peculiar. O sea, creo que ahora si un día viera algo tuyo, podría decir, este es Pato. Ay, gracias. Y creo que no es fácil encontrar ese pedazo de identidad o de ese pedazo donde la gente pueda lograr identificar esta es una obra de X personaje. Y creo que lo tuyo es tan peculiar y tan único que
que tienes ese pedazo de identidad y creo que lo haces muy bien. Ay, Y Muro, espero muchas que, gracias. que Batras yo no sea la primera ni la última exposición que No vea será, tuya, no porque lo haces muy bien. Gracias, en verdad. Te lo agradezco mucho. Bueno, chicos, ahora ya nos estamos perfilando al final de este programa. A ver, a ver. Entonces, en esta caja hay Ay, mira ese. alrededor ese de bonito. 300 programas de mano. Y entonces la idea es que tomen 1, 2, un bonche, los que quieran, pero que en realidad hablen de un par, 1 o 2, y digan la vi, no la vi, me gustó, la vi, no me gustó. Qué suerte que no la vi. Siéntanse con la libertad. Ok. Entonces mete tu mano, agarra un bonche y ahí escógele. Puedes agarrar de donde sea. Estos son los únicos. Todo lo de adentro está muy revuelto. Esto de aquí son musicales, que son los que les encanta hacer programas grandes. Wow, se agarró un bonche. Sí, sí. Bueno, voy a seguir el ejemplo de Y Pato. además, Denle. que no he visto ni... Uy, este que trae una bolsita, qué bonito. Me siento muy mal porque no he visto ninguna de las Calla, calla, calla. sopas. Ay, no. No vamos a ir ahí. Fíjate, el otro día con Tete Espinosa y Luis Eduardo y lo que hicimos fue, esta no la vi, y me preguntaron a mí, ¿y qué opinas? Y yo no tengo pudor en mis comentarios, muchachos. Así que si te pasa y tienes curiosidad de alguna, No, date, ¿eh? Híjoles, Dios mío. Es que encuentro unas que vi, pero no me gustaron. Bueno, se vale decir no me gustó. El que encuentre primero Ok. una, ahí que descenda. Con 1 o 2 que tengan, ¿eh? No tienen que hacer 20. Festival de Teatro Clásico. Uf, el maestro Legón. Ya encontré una. Venga, ahí quédate. Tráetela. Me la quedo. Ay, es que hay tantas. A ver, espérame. Ya, sí, esa. Esa es. Ya salí yo. Sí, sí. Ya está, a ver. Ya las vi todas. Dale, Pato. Ya tengo una. ¿Ya? ¿Y lo dejaste ahí adentro? No, aquí está. Ah, sí, lo separaste. Ok, dale. Empieza tú en lo que Hamlet termina. Pero te voy Bueno. a escuchar, ¿eh? No, pero sí escúchame. Sí, te voy a escuchar. Yo escogí Tornaviaje, que es una, o sea, fue en el momento en el que me enamoré de Diana Sedano y me impactó la actoralidad de Diana. Me acuerdo mucho de estar sentado viéndola en el momento en el que se transforma en su padre y decir, o sea, por esto yo me reto siempre que entro al escenario. O sea, este es el tipo de actoralidad al que aspiro llegar en algún momento en mi vida. Y a partir de eso, yo, pues, como que me acerqué a Diana y como que le dije como, estoy impactado. O sea, estoy en shock. Y ella lo sabe, la admiro muchísimo y sostener un monólogo es bien difícil. Está difícil. Y un monólogo como me parece, esta obra de teatro, yo creo que en verdad, o sea, la dirección de Ricardo y de Cecilia, me parece que es de lo mejor que yo he visto en mi vida. O sea, no solo desde la actuación, desde la dirección, que además son 2 personas que admiro muchísimo. Y sí, me pareció, es de esos montajes que te cambian la vida. Para Sí. mí, Tornaviaje me cambió. Muy bien. Yo quisiera que me hubiera tocado ese. Te lo juro. Puedes agregar. Sí, creo que Diana Sedano está dentro de las personas que Oye, caben no, encuentra el tuyo, en no esta hables mano. del mío. Mira, ¿no? voy a ya desechar trae eso aquí si tengo su otro paquete. bonche. Ya trae aquí su paquete. Pero sí, Oye, Diana no. Sedano, antes de Tornaviaje, me tocó trabajar con ella hace algunos años. Nos dirigió Diego Álvarez Robledo en una montaje que se llamaba Espasmo. Y recuerdo un momento de estar en escena con Diana, solo éramos nosotros 2, y en el que de repente yo me distraía, pero me distraía pensando en cómo le hace, ¿no? O sea, estando en escena y de repente, ya me toca a mí darle réplica, ¿no? Pero mi cabeza se iba a lugares de, wow, Wow.
qué brato, ¿cómo le hace? ¿No? Entonces, bueno, ahora estamos en Toto y Pez, estamos montando ahorita otra obra y sí, me parece de las mejores actrices que tiene este país. Tornaviaje es una cosa deliciosa, además, en todos los aspectos, no nada más en la actualidad de Diana, que es el gran sostén. Y me hubiera encantado que me tocara. Bueno, yo agarré 4. Curiosamente, así como fueron saliendo. Novecento, ¿no? Porque de entrada la novela de Barico, que es muy pequeñita, es deliciosísima. Sí. Aquí creo que el nivel de producción era maravilloso, la escenografía de este estómago del barco era preciosa, ¿no? La dirección de Mauricio me gustó muchísimo. Y es de estos fenómenos... Perdón, Benny Ibarra. Porque, bueno, me parece que no es un gran actor. ¿No? Pero, sin embargo, tiene una historia súper noble, con una muy buena dirección, y él, en su persona, tiene algo encantador. Sí, entonces, creo que la obra funcionaba súper bien. ¿No? Funcionaba súper bien. No me parece tampoco la gran obra, pero la pasé de maravilla. Es Benny contándote una historia. Sí, ¿no? Y bien, funciona. Los chicos también lloran. Aquí no se vale. Yo hubiera agarrado una que yo salí también. Aquí está Manada. Ahí estaba Manada. Esta obra hace... No, la disfruté mucho. Creo que qué equipo tan generoso, tan divertido. La dirección de Lorena Massa la pasamos súper bien. Yo desde niño crecí, tengo más o menos la misma edad que Ludvika Paleta, cumplimos años además casi el mismo día, y la he visto, pues crecí con ella, ¿no? Muchos crecimos con ella viéndola en la televisión, y esta fue la ocasión que me tocó, la primera vez que me tocó trabajar con ella, y qué bruto, qué actriz. Qué pedazo de actriz. Es brutal, ¿no? Sí, entonces de acá me quedo con Ludvika, que es brutal. Me encanta ver a jóvenes. Hay que ver a los jóvenes, qué están haciendo ahora, los jóvenes actores, los jóvenes directores y demás. Y Lobas es una cosa deliciosa, descubrir a nueva gente que yo no conocía de este elenco. La hermana de Ana Guzmán, por ejemplo, ¿no? Me voló la cabeza. Yo la vi en La Ternura. ¿Vieron La Ternura? Sí. Lo hacía muy bien. Y este elenco, la forma de partirse la madre toda la obra. Minuto a minuto se están partiendo la madre. Brutales. Está espectacular. Brutales. Y la otra es Romeo y Julieta, que la agarré nada más porque maestro García Lozano, me encanta su trabajo. Esta no le salió. No sé. O sea, a ver, pero yo me acuerdo de haber visto Romeo y Julieta en el Helénico en algún momento y sí fue así de... Perdón. Ahí sí voy a armar polémica. Esta sí le salió. ¿Cuál, la segunda versión o la primera? Esta es la que fue el examen profesional con Axel Arenas, con esta... me equivoqué. Ábrelo. No es Cassandra y... No. Creo que es la primera. No, es la primera, es... no, sí. Verdad, está menso. Maestro García Lozano, esta no le salió. No, la verdad es que sí, no la pasé nada bien en ese montaje. Decía, maravillosos actores. Es que la hizo 3 veces. Sí. La primera, la de que fue el examen de Tamara Axel Vallarta, de Axel, de Paco Rueda, o sea... Fue Jimena Romo, hacía a Julieta. Era fantástico ese montaje. Cuando existía teatro de cámara en Casa Azul, que era fantástico, era una escenografía increíble. Luego hizo esta, que era terrible. Bueno. Y está bien, nos gustó. A mí me encanta. Si me preguntaras con qué directores me gustaría trabajar, a mí me encantaría volver a trabajar con Mauricio, ¿no? Me parece un gran director y demás. Pero estaba mala. Esta obra no me gustó. No, y está bien. Y es más, voy a decirlo aquí. Él mismo lo dijo. ¿no? Yo recuerdo que montamos Macbeth en algún momento y estuvimos hablando de Shakespeare y demás. Y dijo, sí, es como cuando hicimos Romeo y Julieta. Y hizo una pausa y dijo, bueno, esa no nos salió. Pero esta yo creo que sí. Y luego la volvió a hacer con Asira y Miguel Luego la volvió a hacer y le metió mano para componer lo que, ¿no? Esa ya no la vi, la verdad es que ya no le... Yo sí la vi. La mejor era el examen profesional. De acuerdo. Era fantástico, ¿no? Sí. Porque además te sentaban y pasaban por entre tus piernas. Era padrísimo. Órale. Era increíble. Oigan, ¿y qué fue lo último que vieron? ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿La que te dije hace rato? No sé. La de Pirandello, que montó la Compañía Nacional de Teatro. Cada quien a su manera. Sí. Yo en algún momento desistí de ir a ver los montajes de la compañía. No te culpo. Sí, en algún momento empecé a sentir unos ladrillazos, ¿no? Sí. Y decía yo, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿En qué momento decidí venir aquí? Y me encontré a una amiga en un bar y me dijo, a Mariana Villaseñor, y me dijo, ya estoy presentando en el Julio Castillo, ¿no? Y le dije, sí voy.
Y la verdad es que un día llegué al CCB a ver otra cosa. Ay, Mariana. Y me la encontré y me dijo, ¿vienes a verme? ¿Vienes a Y yo, verme a mí? no. Acaba este domingo, chin, pues ahí vengo, ¿no? Entonces sí fui un poco a regañadientes y pues creo que también esa sensación se vale, ¿no? De llegar así como... Y qué bruto, me cambiaron totalmente. Qué bien. La qué pasé lindo. súper bien, digo, con sus bemoles. Había ahí algunas actrices, algunos actores que decía yo, ¿no? Pero en general la pasé increíble. Me qué hizo bien. reconciliarme con la CNT. Ah, qué bueno. Qué bueno. ¿Tú, Pato? Yo, la penúltima obra que vi, fue una maravilla que con mi hermana, con mi mejor amiga, con mi alma gemela Lucía Uribe. ¿Su monólogo? Tiene un monólogo Miguel que Ángel. se llama Miguel Ángel. Ajá. Ay, Dios mío. Me encantó. ¿Está dando funciones ahora? Está dando Sí, le funciones ahora. quedan 2 más. 30 de abril acaba. Me gusta mucho el trabajo actoral de Lucía. Es increíble. De toda la vida. O sea, desde que la conocí, trabajamos juntos y me parece impresionante. O sea, es una bestia, es un monstruo. O sea, y me encantó. Además, pues sí, también me gusta mucho ver a mis amigos. O sea, Sí. me encanta ver a mis amigos triunfar y me encanta ver a mis amigos evolucionar y ver cómo maduran. Por eso te digo que tengo muchas ganas de ver Toto y Pez porque hay muchos amigos míos involucrados en esa obra que no he visto. Pero sí, eso me encanta. Me encantó. Me gustó muchísimo, muchísimo. Bueno, pues muchas gracias, chicos, por haber venido. Ha sido una No, hombre, delicia gracias a tenerlos. ti, burro. Gracias por su generosidad y por compartir este espacio. Y siempre es muy lindo verlos en escena. Así que muchas gracias por su trabajo. No, hombre, muchas gracias a ti. Gracias la a verdad ti. es que qué padre está el formato, qué divertido, qué relajado, que se la pasa uno bien. Muchas Editen gracias. a Hamlet, por favor. Sí. Porque habla demasiado. Déjalo importante si es que dije algo importante. Y bueno, muchas gracias a ustedes por quedarse a la cuarta llamada, porque a veces las mejores historias se cuentan después de la función. Nos vemos a la próxima.